No tienen líderes con mucho carisma, han perdido la fuerza de la novedad, tienen una enorme crisis interna y sospechas por la financiación. Renunciaron al poder institucional donde lo tenían y, sin embargo, la ultraderecha vuelve a ser el centro de gravedad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el poder de Vox, radiografía para el nuevo ciclo electoral. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Todo el mundo habla de Vox. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Lo hace Feijóo y lo hace incluso veladamente Carlos Mazón en su dimisión como presidente de la Generalitat porque sabe que en el futuro, en su futuro, Vox tiene mucho que decir. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. De Vox se habla en Valencia y también en Extremadura. Yo creo que Vox es el que tiene que reflexionar. Yo, desde luego, no soy una mujer de levantar muros. Yo no hago cordones sanitarios porque lo que necesita Extremadura y ahora más que nunca es unidad de acción. Vox es de pronto de nuevo el centro de gravedad de la derecha. De hecho, Santiago Abascal ha ejercido de líder defendiendo a Carlos Mazón como si fuera de su propio partido. Ordenó aprobarle los presupuestos y ha defendido su gestión de la Dana hasta el último minuto. Abascal no evita, como Feijóo, hablar de Mazón, sino que se hace la pregunta él solo para poder hablar de Mazón. Me querrán preguntar por el señor Mazón y por su dimisión, y creo que este es también un perfecto ejemplo de cómo el Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio, y digo eso porque en estos momentos el gran culpable de lo que ocurrió en Valencia es Pedro Sánchez. El Partido Popular entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión. Paradójicamente, o precisamente, cuanto más débil y dividido esté el Partido Popular, más claramente quedará a merced de Vox en Valencia. Pueden condicionar el nombre del próximo presidente o pueden forzar elecciones. Pueden dictar su agenda ultra para el siguiente gobierno o pueden incluso volver a entrar en una coalición. Los resultados de Vox en las elecciones generales de 2023 no fueron buenos, porque no sumaron mayoría con el Partido Popular y porque pasaron de 52 a 33 escaños. Quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura, y peor aún. Se pinchó la burbuja de Vox, se dijo. Llega la hora de la crisis para la ultraderecha, se publicó. A estos partidos siempre les pasa lo mismo. Si no van hacia arriba, van para abajo y sin frenos. Y sin embargo, ahí siguen. Sin hacer nada brillante, pero volviendo a crecer, empujados por una gran ola a favor. Íñigo Aduriz, hola. Hola, ¿qué tal? Íñigo Aduriz coordina información política en eldiario.es. Íñigo, ya que todo el mundo habla de Vox otra vez, vamos a hacer un repaso del estado de forma político de Vox, porque algunas cosas han cambiado en estos meses donde quizá no les hemos prestado tanta atención. Hagamos primero una fotografía de su poder institucional. Recuérdanos en cuántos gobiernos autonómicos entró Vox en esta última serie de elecciones autonómicas. Pues entró en 5 gobiernos autonómicos, en concreto en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, la región de Murcia y Extremadura. Y además mantuvo desde el principio un pacto programático en Baleares. ¿Y de esos gobiernos, de cuántos se ha salido? Pues se ha salido de los de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Castilla y León, de la región de Murcia y de Extremadura. No obstante, hay que matizar que el consejero que mantenían en Extremadura se quedó, dejando Vox, y también se quedó otro consejero de Castilla y León, en este caso el de Cultura, que también se distanció de la formación de Abascal. En todo caso, aunque se ha salido de esos 5 gobiernos, sus votos siguen siendo necesarios para poder sacar adelante la legislatura, es decir, sus votos son necesarios para que el PP, que gobierna en esas 5 comunidades autónomas, ahora en solitario, pueda poner en marcha todas sus políticas. O sea que se salió de todos los gobiernos donde había entrado, de los 5, pero lo sigue condicionando, ¿no? De alguna manera forma parte del programa de gobierno.
Exacto, en esas 5 comunidades y como os digo también en Balears, tanto PP como Vox llegaron a acuerdos programáticos y de políticas concretas que ahora esos gobiernos en solitario del PP están desarrollando, pero siempre condicionados por la extrema derecha. Es decir, que muchas de las iniciativas que se aprueban tienen que ver con el programa electoral del propio Vox y con las ideas del partido de Abascal. A nivel municipal podríamos decir algo parecido de lo que decimos a nivel autonómico. Vox forma parte de gobiernos importantes en capitales de provincia como Valladolid, Toledo, Ciudad Real y Valencia, la ciudad de Valencia. Lo que pasa es que esas coaliciones no se llegaron a romper, de ese poder institucional Vox no se ha salido, pero de los gobiernos autonómicos sí. ¿Con qué argumento, Íñigo, decidieron en Vox que iban a apoyar al PP en las autonomías, pero desde fuera, no desde dentro? Pues yo creo que es muy significativo de lo que es Vox y de lo que representa y de lo que defiende. La decisión de salirse de esos 5 gobiernos autonómicos tuvo que ver con que el PP se mostró favorable a recibir en sus comunidades autónomas a menores que están en lugares que están saturados como Canarias, Ceuta o Melilla. En un inicio, esos gobiernos del Partido Popular y la Dirección Nacional se mostraron a favor de recibir a esos menores, aunque finalmente también lo han rechazado, pero digamos que ese sí inicial fue el que forzó a Vox a salir de esos gobiernos autonómicos, es decir, la inmigración y las políticas xenófobas. Pues con esa experiencia reciente en mente llega el nuevo ciclo electoral. Vienen elecciones. Primera estación, Extremadura. La presidenta del PP ha convocado elecciones anticipadas con el pretexto precisamente de que Vox le ha rechazado los presupuestos. Le he pedido a mi compañero allí, Santi Manchado, que nos cuente cómo está la correlación de fuerzas en Extremadura. Hola, Juanlu. La decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura solo pasa por un desenlace, y es que el PP puede conseguir una mayoría absoluta el 21 de diciembre. Hasta ahora ninguna encuesta o sondeo se la da. Por eso algunos en el PP están comenzando a rebajar las expectativas y apuntan que el objetivo base es conseguir reunir más escaños que la izquierda junta, es decir, que la suma del PSOE y de la coalición Unidas por Extremadura. En lo que sí están coincidiendo esas encuestas hasta ahora es que el PP ganará, en 2023 lo hizo el PSOE, pero Guardiola volverá a necesitar a Vox para la investidura, con lo que el tablero político se quedaría exactamente igual. Aunque hay 2 factores a tener en cuenta: el aumento que se prevé que tenga la extrema derecha en Extremadura, en sintonía con lo que pronostican las encuestas en el resto del país, y la falta de entendimiento absoluta que hasta ahora han demostrado PP y Vox en Extremadura, por lo que su apoyo o abstención la pondrían vender más cara que en 2023, cuando Guardiola se opuso a dejarlos entrar en su gobierno, pero acabó cediendo y traicionando su palabra. Y de Extremadura a Comunitat Valenciana, donde no sabemos todavía si habrá elecciones anticipadas o no después de la dimisión de Carlos Mazón. Si las hay o no las hay, en realidad depende de Vox, que tiene en su mano dar el visto bueno al nuevo presidente de transición que proponga el Partido Popular o forzar elecciones. Nuestra compañera Laura Martínez nos habla de esta nueva fase en Valencia para un Vox empoderado. Hola, Juanlu. Bueno, pues el escenario que se abre ahora mismo para el PP es especialmente complicado porque Vox tiene la llave de la Generalitat Valenciana. Sus 13 diputados son imprescindibles para que el PP logre investir a un presidente, sea el que sea de los 40 diputados con los que cuentan los conservadores. Y Vox tiene pinta de que se lo va a hacer pasar muy mal al PP, porque sin Carlos Mazón los populares valencianos ya no tienen línea directa ni complicidad con Abascal. Ahora PP y Vox inician un proceso muy duro de negociación que además tiene una fecha límite en el calendario, que es el 19 de noviembre, que será cuando culminen los 12 días de plazo que hay para convocar un pleno de investidura en el que los que ya se tienen que haber hecho esos contactos entre ambas formaciones. PP y Vox inician ahora un proceso de negociación muy intenso en el que la ultraderecha parece que va a ganar en todos los escenarios, tanto si se quedan y tratan de imponer sus condiciones como ya hicieron en el pacto de gobierno anterior, buscando un candidato del PP que les convenga, como si deciden dinamitarlo todo e ir a elecciones, porque se ven muy fuertes en las encuestas. Así que ahora mismo pues todo depende de Vox. Hablemos ahora de tendencias generales estatales a nivel nacional. Íñigo, vuelvo contigo. Creo que no podemos decir que Abascal esté brillando mucho, ni que su carisma esté sosteniendo al partido. Tampoco hay grandes portavoces alternativos o nuevos que generen gran disrupción.
Pero después de meses en horas bajas, de pronto las encuestas dicen que Vox está subiendo. Sí, lo que les dan las encuestas es cierto que no llegarían al techo que alcanzaron en las elecciones de 2019 de momento, pero sí que auguran un importante crecimiento respecto a las de 2023. Hay incluso algunos estudios, como quizás el último del CIS, que prácticamente sitúan a Vox cerca del PP. Es decir, el crecimiento de la extrema derecha parece que es imparable, por lo menos a nivel de los sondeos, mientras los dos grandes partidos se estancan e incluso hay analistas que consideran que el crecimiento de Vox se debe también a un trasvase de votos ya no solo del PP, sino también de fuerzas de izquierda. ¿Cómo nos explicamos esto, Íñigo? Sin hacer gran cosa, Vox consigue mucho. Pues los analistas mencionan varios aspectos, ¿no? En primer lugar, que Vox se está situando como el voto, digamos, rebelde o el voto de queja frente al sistema, que quizás en un pasado se iban a otras fuerzas políticas más de izquierdas. Luego hay una serie de acontecimientos que Vox aprovecha para tratar de sacar rédito electoral y se me ocurren, por ejemplo, los disturbios racistas también promovidos por Vox que hubo en Torre Pacheco o en otras localidades de la región de Murcia. De hecho, pues parece que le han venido bien a Vox, ¿no? Una última encuesta del CEMOP, de un organismo murciano, revela que Vox incluso podría sacar más escaños y más votos que el Partido Socialista en la región de Murcia, de forma que la formación de Santiago Abascal gana, digamos, apoyos cada vez que protagoniza este tipo de acontecimientos. Y luego, también por lo que dicen los analistas, otra de las razones tiene que ver con, digamos, la reacción del machismo y, digamos, de los hombres a los avances en igualdad y en derechos de minorías o de colectivos y de la diversidad sexual, ¿no? Muchos hombres jóvenes y mayores reaccionan a esos avances en igualdad de derechos respaldando a un partido abiertamente machista que les garantiza los privilegios que tienen riesgo de perder o que ellos creen que tienen riesgo de perder. Para hacer el retrato completo, hablemos de problemas, que también los tiene Vox. Los fundamentales son internos. Esa falta de referentes públicos, tenemos a Abascal y poco más, pues es también consecuencia, Íñigo, de una fuerte división interna. Sí, desde la salida de Iván Espinosa de los Monteros, claramente se ha reflejado que dentro de Vox existen diferentes almas. Yo no me atrevería a decir a que la de Iván Espinosa de los Monteros es más moderada, pero es así como se interpreta dentro del partido, ¿no? Sí que se consideraba a esa facción algo más liberal y ha sido prácticamente expurgada de cualquier puesto dirigente de Vox. Ocurrió con Iván Espinosa de los Monteros, que dejó de ser el portavoz en el Congreso. Rocío Monasterio dejó de ser la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid y se han ido incorporando perfiles que son más cercanos a los postulados más conservadores y radicales de la extrema derecha, digamos, más tradicional, ¿no? Y el último caso lo hemos visto esta semana con la decisión de la dirección de Vox de relevar a Javier Ortega Smith como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados. Es cierto que Ortega Smith sigue siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, pero digamos que la dirección de Abascal está intentando que tenga cada vez menor peso nacional o estatal. Y luego está la cuestión financiera, turbia desde fuera, polémica desde dentro, compleja de resumir, Íñigo, pero bueno, es el uso de esa fundación Disenso para canalizar fondos del partido. Cuéntanos brevemente cómo es esto. Bueno, pues básicamente Vox utiliza la Fundación Disenso, que es la fundación del partido que preside el propio Abascal, para, digamos, ingresar allí millones de los que recibe de ayudas públicas. Es decir, el partido, por los resultados electorales que obtiene, como el resto de las formaciones políticas, recibe después subvenciones públicas y ayudas, y lo que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas y lo ha denunciado y lo hemos publicado en el diario.es, Vox utiliza la Fundación Disenso para traspasar allí esos millones de euros de dinero público que recibe por su representación institucional. Oye, ¿y de Alvise qué decimos? Porque durante un tiempo parecía que ponía muy nervioso al Partido Popular, a Vox, como gran fenómeno que irrumpía entre sus votantes más jóvenes. ¿Crees que sigue generando la misma preocupación? Bueno, yo creo que, digamos que el proyecto de Alvise se ha desinflado por la propia estrategia del propio Alvise, ¿no? Dijo que iba a sortear su sueldo y no lo hizo,
consiguió 3 representantes en el Parlamento Europeo y 2 de ellos ya no forman parte de su partido político. Es decir, que es una organización bastante caótica. Además, me llamó la atención cómo la semana pasada Ignacio Garriga, uno de los portavoces de Vox, digamos que trataba de cortejar a los votantes de Se acabó la fiesta del partido de Alvise para que hagan un frente común con Vox y apoyen a la formación de Abascal en elecciones posteriores. Pero de momento no se ha concretado esa suerte de alianza, ni hay, que sepamos, conversaciones abiertas entre Alvise y la dirección de Vox para solucionar esa división en la extrema derecha. Íñigo, terminamos. Llevas años cubriendo información y coordinando información política. ¿Crees que ahora que entramos en ciclo electoral veremos a un Vox empoderado, más fuerte, porque le va bien la tensión electoral? ¿O crees que esas debilidades internas le acabarán jugando una mala pasada cuando suba la intensidad? Yo creo que, como le suele ocurrir a los partidos de la derecha tradicionalmente, las disputas internas no suelen afectar después a la hora de votar. Yo sí que creo que va a haber un crecimiento de Vox en las próximas citas electorales, precisamente por lo que decías, porque ya no solo la polarización que vive la sociedad, sino también el hecho de que el propio PP haya asumido alguno de sus postulados parece que le beneficia en este caso al original, que es Vox. Pero yo sí que creo que también esto va a ser utilizado por la izquierda, digamos, como ariete para sus propios electores y para movilizar al electorado progresista y frenar a la extrema derecha en las urnas. Ya le funcionó a Pedro Sánchez en 2023, le funcionó también en las elecciones de Cataluña que ganó Salvador Illa, y yo creo que esa puede ser una baza para la izquierda en el próximo ciclo electoral. Íñigo Aduriz, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.